por tu palabra, por tu bondad y que tenemos una oportunidad para ver tu palabra en detalle. Te alabamos, te glorificamos. Ayúdame, que sean tus palabras, no mis palabras. Ayúdanos a entender lo que tu palabra exactamente está diciendo. Damos gracias por todo. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Tenemos como unos 30, 40 personas que están fuera hoy. Entonces hay que estar orando porque yo creo que escogieron todos un fin de semana y dijeron vamos, ¿verdad? Pero hay que estar orando por la gente que siempre está viajando por ahí. Muy bien, hoy bendiciones espirituales. Hoy es parte 1. Incluso vamos a ver Efesios 1, 4 al 8 hoy. 4 al 8. Y luego la semana que viene el 9 al 14. Pero vamos a estar hablando de lo que comenzamos a hablar la semana pasada. ¿Sí? Bendiciones espirituales. Ahora, nada más necesitamos entender algo. A veces cuando hablamos de bendiciones, estamos hablando de algo, la mayoría del tiempo, muchas veces es algo físico, algo material. Y la verdad, tenemos que reconocer, tenemos que entender que las bendiciones son espirituales. Ya. No hay bendiciones materiales. ¿Ok? Déjame explicar esto. Eso es importante. Porque las bendiciones, ¿de dónde proceden? De Dios, de Yahweh, ¿no? Entonces, ¿y Yahweh quién es? Por medio de Yahushua, ¿verdad? Yahweh por medio de... ¿Y Dios qué es? Dios es espíritu. Entonces, las bendiciones son espirituales. Por ejemplo, si alguien tiene una necesidad material y Dios provee esa necesidad, ¿dónde está la bendición? ¿Cuál es la bendición espiritual? La provisión de Dios. No es lo material de aquí. Es la provisión de Dios. Cuando Dios nos ayuda de alguna manera a salir de algo hasta algo físico que nos está estorbando, ¿qué es la provisión de ahí? Que Dios nos ayudó. Entonces, ya para que puedan ir entendiendo, si podemos recibir cosas espirituales, podemos tener un lugar, un hogar, una casa donde tenemos techo, pero la verdad es que Dios está proveyendo eso. Entonces, ¿dónde está la bendición espiritual? ¿O dónde está la bendición? En lo espiritual. En lo espiritual. Porque Dios es espíritu y Él es quien provee todas las bendiciones proceden de Él. Entonces, como espíritu, que Dios es espíritu, ya todo es espiritual. Ahora, eso es importantísimo para entender, porque lo que estamos viendo aquí, estamos hablando de bendiciones espirituales. Bendiciones vienen de Dios, del Espíritu, de Dios que es Espíritu. Sí, muy bien. Ya que entendemos eso, vamos a ver el versículo que vimos la semana pasada para poder entender lo que es el contexto de esta semana. Dice en el 3, versículo 3, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahushua, el Mesías, quien nos ha bendecido en el Mesías con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sí? Bendito sea Elohim y Padre de nuestro Señor Yahushua, el Mesías. ¿Quién nos ha que la semana pasada cambiamos el término y dijimos ¿quién nos ha causado a prosperar en el Mesías? A prosperar de qué manera? Otra vez, no de la manera física, de la manera espiritual. Y no estoy diciendo que no podemos tener mucho dinero. Alguien puede tener mucho dinero, pero ese dinero no va a ser de bendición
si no reconocemos que viene de Él. Él provee eso y luego yo tengo la responsabilidad de usarlo de la manera correcta. Entonces ya cuando uso el dinero de la manera correcta y bendigo a otras personas, eso es cuando ya llega a ser otra bendición espiritual. ¿Sí? Entonces, quien nos ha causado a prosperar en el Mesías a través de su vida, a través de su sacrificio, a través de su resurrección. Eso es, ¿sí? Es a través de lo que Él ha hecho. Y eso, todo lo que ha hecho, sí fue en lo físico, pero fue completamente un acto espiritual. Un acto espiritual. Con toda, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Los lugares celestiales. Muy bien. Ya vimos eso la semana pasada. Si no pudiste ver la predicación o no estuviste aquí, ahí en YouTube, ahí tenemos las predicaciones. Es importante porque estamos llevando una serie, porque estamos hablando de toda una carta y todo va ligado. Eso es importantísimo. ¿Sí? Muy bien. Versículo 4. Ahí viene lo difícil. Estamos hablando otra vez, siguiendo hablando de bendiciones espirituales. Dice en el 4, asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos consagrados y sin mancha delante de Él. Asimismo, ahí hay una palabra, ¿por qué está diciendo eso? Justo como nos ha bendecido en el Mesías con toda bendición espiritual y en los lugares celestiales, justo como Él ha hecho esto, ahora va a hablar de lo que es que Él nos escogió. ¿Sí? Ahora, esto es un pasaje muy difícil. Es un pasaje muy, muy difícil. Pero lo vamos a ver de una manera, otra vez, quedando en el contexto, viendo exactamente lo que dice y luego vamos a interpretarlo. Número 1, dice, nos escogió. Esa palabra eklegomai es la palabra seleccionar, es la palabra elegir, y especialmente si hay un grupo de personas, la persona que hace esta acción escoge o selecciona, más bien, selecciona desde ese grupo. Ahora, la gran pregunta aquí, en este versículo es, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de la iglesia? ¿Está hablando de Israel? Porque la iglesia ya sabemos que es una nación escogida, ¿verdad? Pero también Israel fue el pueblo escogido. Entonces, aquí tenemos no un problema, pero aquí entramos en un dilema. Porque parte de nuestro problema es cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento, queremos aplicarlo directamente a ciertas cosas, ¿sí? Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Bueno, vamos a seguir con el versículo y vamos a ir sabiendo de quién está hablando. Dice, nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Es Cristo. Entonces, cuando escuchamos Cristo, ¿en qué pensamos? En el Cristo, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es correcto. Luego nuestra mente va al Nuevo Testamento, va a la iglesia y hay un problema con eso. Porque hemos estado viendo en la iglesia que Dios no ha salvado a personas de otra manera, sino por su gracia. Lo hizo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Siempre ha sido por gracia. Pablo dice, no puedes salvarte por la ley. Aunque ellos pensaban
que podían ser salvos por la ley no era cierto. La ley no se puso para la salvación. Por eso está la gracia y la misericordia. ¿Sí? Entonces, en Él, en Cristo. Ahora, automáticamente, otra vez, nuestra mente va al Nuevo Testamento y la iglesia. Vamos a ver Colosenses 1. Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 16. Y yo iba a extenderlo un poquito, pero ya después vamos a estar en Colosenses y no quiero entrar tanto en Colosenses porque es Filipenses y luego Colosenses. ¿Sí? Pero Colosenses 1, 16 dice así, de esta manera. Dice, porque por medio de Él, ¿quién? Cristo, ¿sí? El Cristo, el Mesías. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, cuando hablamos de Cristo, ¿estamos hablando de nada más del Nuevo Testamento? No. Estamos hablando de todo el tiempo. Estamos hablando de que Él, cuando el Padre habló, salió la palabra por su boca, el verbo estaba ahí. ¿Y quién es el verbo? Cristo. ¿Sí? Él, a través, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, en este versículo, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de algo del Nuevo Testamento o estamos hablando de algo del Antiguo Testamento, pudiéramos decirlo? Porque aquí dice, nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿estamos hablando del Nuevo Testamento o estamos hablando del Antiguo Testamento? Estamos hablando de la creación misma. ¿Y quién creó todas las cosas? El verbo, ¿sí? La palabra, Cristo, en Él, ¿sí? Entonces, asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego dice, para que fuéramos consagrados y sin mancha delante de Él. ¿De qué está hablando? ¿Qué pasó? La creación, en la creación de Dios, algo fue creado con mancha. ¿Algo fue creado que no era perfecto? No, de ninguna manera. La palabra, la creación de Dios era, que ya fue corrompido por el pecado. Entonces, ¿qué pasó? Si era creado perfecta, entonces eso significa que Adán y Eva fueron creados como perfectos, ¿sí? Fueron creados perfectos. Entonces, eso era la voluntad de Dios, que fuéramos consagrados y sin mancha delante de Él. Está hablando de la creación, cuando ya desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía esto ya separado. Él había creado muchas otras cosas, pero creó al hombre. ¿Y cómo creó al hombre? Un hombre, una persona personal. Un hombre que podía decidir. Él, aún siendo perfecto, aún siendo sin mancha, bueno, vamos a decir sin mancha ahí,
Dios le dio la oportunidad de escoger en obedecerle o no obedecerle. ¿Y qué hizo el hombre? No obedeció. Pero el deseo de Dios, lo que Él quería desde antes de la fundación del mundo, que fuéramos consagrados, santos y sin mancha delante de Él. Eso era lo que Él quería hacer. Él quería que fuéramos así. Pero ya Adán peca y crea un problema. ¿Por qué? La muerte pasa a nosotros. La muerte pasa a nosotros. Muy bien. Y luego ahí al último dice, para que fuéramos consagrados y sin mancha. Usa el lenguaje positivo y lenguaje negativo para poner más énfasis. Más énfasis. Pero Adán, otra vez, Adán pecó y ya no fuimos consagrados y sin mancha. Entonces Dios tenía que hacer algo. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Ellos dijeron, pues, que estaban desnudos y tenían vergüenza, cuando estaban desnudos desde antes. Y no tenían vergüenza, pero ya en el pecado, ya están desnudos y tienen vergüenza. ¿Y qué hace Dios para ellos? El primer sacrificio. Mata un animal y los cubre a ellos con un animal, que ya dándonos la idea de lo que iba a pasar después, que el Cordero Santo iba a venir, iba a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos consagrados y sin mancha delante de Él. Y luego el versículo 5, aquí dice, en amor nos predestinó por medio de Yahushua el Mesías para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, Ahora, este versículo comienza ¿cómo? ¿Cuáles son las primeras dos palabras? En amor. Porque algo pasó. Dios quería que fuéramos perfectos, pero algo pasó y ahora ¿qué hace Dios? En amor. Suena a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí es lo que suena a eso, porque está hablando del amor de Dios. El amor de Dios entra después que, su amor sigue siempre. Pero ahí vemos cuando ya fallamos de alguna manera y simplemente en que Él no nos liquida de esta tierra después que falló. Entonces ahí vemos el amor de Él, la gracia y la misericordia de Él a través de dejarnos vivos para poder ya arrepentirnos y después seguir. Entonces en amor, ¿qué hizo? Adán pecó, ya rompió con lo que Dios quería que fuéramos nosotros. ¿Qué hizo? En amor nos predestinó. Esta palabra es proorizo. Y esa palabra literalmente significa limitar por adelantado. Ahora, para interpretar lo que significa este versículo, gracias. No sé si es para nariz, ¿verdad? Muy bien. Para entender o interpretar esta palabra, tenemos que entrar en lo que es la gramática. La gramática nos dice, hay dos maneras en cómo traducir esta oración o este enunciado. Dos maneras. Bueno, nada más hay una manera, pero depende de las palabras o la manera en cómo arreglas el enunciado, vas a saber. Entonces, hay dos maneras.
Una manera se llama causal y la otra manera se llama instrumental. Instrumental. Y es importantísimo entender qué está diciendo aquí. ¿Por qué? Si es la manera causal, nosotros somos el énfasis de esto. Cuando dice nos predestinó, entonces está poniendo el énfasis en nosotros. Y si es de la manera instrumental, el producto o el resultado es el énfasis aquí. El producto o el resultado es el énfasis. Aquí, en este versículo, en griego, como está escrito en la gramática, la manera es instrumental. Entonces, tú y yo aquí no somos lo principal aquí. No somos el énfasis aquí. ¿Qué es el énfasis? ¿Cuál es el énfasis? El énfasis es que Él, como dice aquí, en amor nos predestinó, y en amor nos predestinó por medio de Yahushua el Mesías para adopción como hijos suyos. El énfasis de esto en cuanto a ser predestinados tiene que ver con esa frase, adopción como hijos suyos. Entonces, no está hablando de nosotros. Nosotros no somos el énfasis aquí en esto. Lo que es el énfasis es que somos adoptados o podemos ser adoptados como hijos suyos. Y yo sé que eso fue mucha enseñanza, pero esto es importantísimo entender. Porque hay una onda en nuestro mundo, en México, en Estados Unidos, bien fuerte, que está hablando de la predestinación. Que algunos fueron escogidos para salvación y otros fueron escogidos para condenación. Eso es lo que están predicando. Y aquí, si no lo interpretamos de la manera correcta, podemos caer en esto. Y no es lo que está diciendo la palabra. Esta manera es instrumental. ¿Y cuál es el enfoque? El enfoque es que nos va a adoptar como hijos suyos. Ahí está el énfasis. El énfasis. Muy bien. En amor nos predestinó. ¿Para qué? Para adopción como hijos suyos. Si nosotros creemos, Él mandó a su Hijo ¿para qué? ¿Para morir por nada más algunos? Para todos. Todos los que vivieron, los que están viviendo, los que vivirán. Él mandó a su Hijo y la sangre de Él, que vamos a hablar más al rato, es suficiente para todos. Para todos. Pero tú y yo tenemos que hacer una decisión. ¿Voy a aceptar eso o no? ¿Voy a tener fe verdadera en eso o no? ¿Dónde está nuestra fe? Entonces, en amor nos predestinó por medio de Yahushua el Mesías, por medio de la obra de Yahushua, quien es Jesús, para los que tal vez no han estado en la iglesia tanto tiempo, que es el nombre de Jesús verdadero, el nombre verdadero, que es Yahushua, que significa Yahweh salva o Yahweh es salvación. Entonces, es a través de su sacrificio, es el medio por lo cual podemos tú y yo recibir ¿qué? ¿Qué dice aquí? Adopción como hijos suyos. Hay un pensamiento en el mundo que todos somos hijos de Dios. El problema es que no es cierto. A mí me gustaría poder decirlo para ya no tener problemas. Pero en el momento cuando entra el pecado en el mundo y nosotros pecamos, ¿qué pasa? No somos sus hijos, somos creación nada más. Por eso aquí Pablo está hablando de la adopción como hijos suyos.
Si no es verdad lo que acabo de decir, que todos somos creación y no todos somos hijos, entonces ¿para qué tenemos que ser adoptados como hijos? ¿Para qué? No tiene sentido alguno. Pero no somos todos en el mundo hijos de Dios. Somos creación de Dios y necesitamos confiar, tener fe verdadera, convicción en lo que Él hizo por nosotros para ya tener la salvación y la vida eterna. Muy bien. Y luego dice, bueno, en amor nos predestinó por medio de Yahushua el Mesías para adopción como hijos suyos, según el buen propósito de su voluntad. En Romanos 12 nos dice que cómo describe la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. ¿Y qué es la voluntad de Dios? A veces pensamos que la voluntad de Dios es algo abstracto, algo ahí que no estamos buscando la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es su palabra. Es la palabra de Dios. Hemos dicho aquí muchas veces, la voluntad de Dios es su palabra. El plan de Dios es que seamos sus hijos y extendemos su reino. El propósito de Dios para nosotros es que le glorifiquemos. Así. Entonces, la voluntad que es buena, agradable, perfecta, el buen propósito de su voluntad, su voluntad siempre tiene lo bueno para nosotros. Siempre tiene lo agradable para nosotros. Siempre tiene lo perfecto para nosotros. Por eso Dios dice, haz esto y no hagas esto. Es por eso, porque si haces esto, hay bendición. Si haces eso, hay maldición. Hay juicio. Es muy así. Nos puso así su voluntad. Y tenemos que reconocer su voluntad y hacer su voluntad. ¿Y quién es su palabra? ¿Quién es el verbo? Cristo. Ya ven cómo todo esto se junta increíblemente, según el buen propósito de su voluntad. Por la palabra, por el verbo, fue creada todo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Así fue. Entonces, en amor nos predestinó por medio de Yahushua el Mesías para adopción como hijos suyos según el buen propósito, beneplácito de su voluntad. Y luego sigue en el versículo 6. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Había mucha información en esos dos versículos. Pudiéramos haber quedado en esos dos versículos por varias semanas, la verdad. Entonces, no sientes mal si no entendiste todo, pero agarra algo de ahí y ya saber que Él nos predestinó para ¿qué? Para adopción como hijos suyos. ¿Sí? Muy bien, versículo 6. Para que alabemos el glorioso favor que nos dio gratuitamente en el amado. Hizo todo esto, ¿para qué? Siempre hay un para qué. Para que alabemos el glorioso favor. Esa adopción como hijos suyos no es simplemente para que digamos, pues qué padre, ya soy hijo suyo, qué bien, gracias Dios. No es así. Es que esto no es algo que alguien te dio 5 pesos o alguien te dio 10 pesos cuando necesitabas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo glorioso, algo increíble. El glorioso favor. Esa palabra es gracia. El favor, el glorioso favor. Esa adopción es para alabar su favor donde reposa, ¿qué? ¿Qué reposa en su favor? Su gloria. Por eso dice glorioso favor.
Es increíble lo que ha hecho por nosotros. Y este siguiente, la verdad, ni siquiera tiene que poner lo siguiente exactamente como está, porque favor es algo gratuito, ¿verdad? Pero para poner énfasis aquí, él pone que nos dio gratuitamente en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Yahushua, el Mesías. El amado, su amado hijo, su hijo amado. Ahí. Otra vez, hablando de qué? Del sacrificio, todo lo que hizo Cristo por nosotros. Pero nos dio gratuitamente en el amado. Podemos decir que fue gratis para nosotros. Es correcto. Nosotros no hicimos nada. Y si alguien está aquí y cree que puede ser buenas obras para salvación, la palabra es muy clara. La salvación es por gracia. ¿Sí? Ya. Se queda así. No por obras. Y ya vamos a ver eso en el versículo, en el capítulo 2. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede hacer suficientes obras para tener la salvación y la vida eterna. Es imposible. Imposible. Entonces, pero nosotros aquí, en su favor, no tenemos que pagar nada para recibir su favor. Y eso es increíble. ¿Quién hace eso? Aún nosotros a veces cuando hacemos favores, después pensamos, bueno, hice ese favor para él, entonces voy a pedirle un favor para mí. Entonces, ya tu favor que hiciste ya queda anulado. Porque ya no es favor. Porque ya ahora estás cobrando. ¿Sí? Ahora estás cobrando tu favor, el favor que hiciste. Pero en el favor de Dios no tenemos que pagar nada. Ninguna cosa. Él hizo el pago y ahorita vamos a ver eso. En versículo 7 dice, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. En Él. ¿En quién? En Cristo. En el Mesías. En Él tenemos redención por medio de su sangre. Esta palabra es importante, otra vez la gramática aquí. Esto no es como simplemente un presente. Creo que sería un presente perfecto cuando lo dices y luego continúa, ¿verdad? Entonces un presente perfecto. Eso no solamente está diciendo tenemos. No, es tenemos y seguiré teniendo. Seguiremos teniendo. Es algo que continúa ahí. Tenemos redención por medio de su sangre. ¿Y qué es redención? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con liberar ¿qué? En ese tiempo liberar esclavos. En ese tiempo liberar prisioneros. De alguna manera era eso. ¿Y qué tenía que pasar para liberar el esclavo? Por ejemplo, muchas veces estaban en el mercado, ahí en esos tiempos, y estaban vendiendo esclavos. Y algunas personas decían, yo compro en tanto dinero. ¿Y qué hacían? Ya bajaba el esclavo y él decía, estás libre. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan eso? Que tú fueras el esclavo y ya alguien más ahí paga y dice, ¿estás libre? No existe nada. No pagaste nada. No existe nada. Esa es la idea de redención. Alguien tiene que pagar. Redención tiene que ver con liberar esclavos o prisioneros a través de un pago. Un pago que no merecemos. ¿Verdad? Y luego dice, en Él tenemos redención por medio de su sangre. ¿Qué es la sangre? ¿Qué dice la palabra? La sangre es la vida misma. Él derramó su vida completa, la sangre que tenía que, antes cubría el pecado con los corderos y los otros
los otros sacrificios que se hacían, y ahora con la sangre de Cristo quita el pecado. Quita el pecado por medio de su sangre, la vida misma de Yahushua, porque la sangre es vida. Su sangre fue el pago. Haz de cuenta que tú y yo estábamos aquí y alguien nos estaba vendiendo y él viene y hace el pago. Hace el pecado, quiero decir, el pago. Hace el pago para nosotros sin merecerlo. Porque tú y yo somos pecadores. Hemos pecado, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores y merecimos muerte, merecimos estar en esclavitud por el resto de nuestra vida y por el resto de la eternidad. Pero ¿qué hizo Cristo? Llega Cristo con su sangre preciosa y dice, yo pago, ahí está. Ellos no tienen que hacer nada, yo hice todo por ellos. Por eso es increíble que Él ascendió a estar con su Padre y Él es nuestro abogado. Entonces cuando llega el acusador llega con el Padre y dice, ¿viste a tus hijos ahí? Ahí está el abogado para decirle al fiscal, el abogado de la defensa, para decirle al fiscal, yo pagué por ellos. Hablamos de bendiciones. Wow, qué increíble lo que Él hizo por nosotros. Su sangre fue el pago. Y luego dice ahí, no solamente eso, y nos da otra idea la siguiente línea, porque eso va junto con lo que fue la redención, el perdón de nuestras transgresiones. Él vino y pagó, y a través de ese pago tú y yo podemos tener perdón. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te dice te perdono? ¿Cómo te sientes? Hombre, es increíble cuando has hecho algo que daña a otra persona y tú dices perdóname, y ellos te dicen te perdono. ¿Cómo te sientes? Increíble. Tal vez en ese mundo, no sé, es una de las emociones o uno de los sentimientos más increíbles sobre la faz de la tierra, cuando alguien te dice te perdono. ¿Y qué es perdonar? Perdonar es perdón es la idea de librarnos. ¿Librarnos de qué? De la culpa. Entonces no solamente viene Cristo y paga por nosotros con su sangre, pero dice, te libro de la culpa también. Ya eres libre completamente, no tienes culpa por lo que ha pasado. No tienes culpa. Quita la culpa. Y luego dice, de nuestras transgresiones. Esta palabra es la palabra paraptoma. Normalmente para lo que es pecado, la palabra es harmatía, pero aquí es paraptoma, lo habíamos visto creo que en Gálatas, y literalmente significa deslices. ¿Por qué usé esta palabra en vez de harmatía? Porque aquí está hablando cuando fallamos, estamos hablando de una persona que no practica el pecado, alguien que hace un desliz. Pero desliz y luego regresa otra vez. Alguien que está haciendo eso y son cosas que uno está siguiendo y de repente tropieza un poquito y luego ya regresa aquí. Eso es lo que es esa palabra. Y es una palabra plural. Plural. Sí, ahí es mi lengua americana ahí. Esa es la letra más difícil para nosotros.
Entonces, estamos hablando de transgresiones, no transgresión. Entonces, aquí no estamos exactamente hablando de la salvación de nuestro ser o la salvación del Espíritu. Está hablando de la vida y cómo vamos caminando en la vida. Transgresiones, plural. Ya lo dije, muy bien. Pero esto, ¿por qué? ¿Por qué usa esto? Para ver la magnitud de nuestro pecado, número uno. La magnitud de nuestro pecado y la magnitud de su gracia. Eso es increíble, porque a veces tenemos un desliz y pensamos así, bueno, nada más fallé un poquito. No, es pecado todavía, es hamartía todavía, pero se dice desliz porque ya es una persona que está caminando en él y regresa ahí. Entonces, pero ahí tenemos el perdón de nuestras transgresiones, la magnitud de nuestro pecado, porque pecamos muchas veces, tenemos muchos deslices, entonces es grande, es una magnitud. Y luego dice ahí, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. De su gracia, la magnitud de su gracia, la abundancia de su gracia, de perdonarnos vez tras vez tras vez. ¿Sí? Eso es increíble. No hay nada, no vas a encontrar a nadie aquí en la tierra, porque todos tenemos un límite, hasta con la familia tenemos límite. Ya han hecho tantas cosas en dañar a la familia y llegas a un punto y dices, ya, hasta aquí. Ya no lo quiero ver, ya no quiero estar con él, porque esa persona me daña a mí, daña a mi familia. Entonces no lo quiero aquí. Entonces no hay nadie ni nada así en esta tierra. Todos vamos a fallar, todos tenemos límite, pero Dios no tiene límite en cuanto a su gracia. ¿Sí? Y eso es increíble. Eso es increíble. Amén. Y luego el último versículo. Y dice, que hizo, hablando de la gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Ahora, esta puede ser traducido de diferentes maneras, pero vamos a explicarlo. Su gracia que hizo sobreabundar fue mucho más allá, su gracia, de lo que realmente merecimos. Mucho más allá. No hay comparación. No hay comparación con la gracia y lo que hemos hecho. No hay comparación. Sobreabundar, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Para con nosotros en eso. Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Que Él lo hizo con sabiduría y entendimiento. Se pudiera traducir así, pero la verdad no está diciendo eso. Está hablando, cuando habla de sabiduría y entendimiento, está hablando de la gracia otra vez. ¿Qué produce la gracia? ¿Qué produce la gracia? Sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento proceden de la gracia de Dios. Porque cuando ya entendemos, cuando ya recibimos gracia, ya la verdad, si tenemos convicción, ¿qué hace en nuestros corazones? ¿Qué hace en nuestras mentes? Nos transforma de alguna manera. Empezamos a entender las cosas y cómo debo actuar. Entonces yo acto en sabiduría y entendimiento. Es lo que produce esa gracia increíble. Es lo que debe producir. Y si no produce sabiduría y entendimiento en nuestra vida, entonces algo está mal. No entendemos, no hemos recibido, no tenemos la fe en esa gracia como debemos tener. No tenemos.
Cuando ya recibimos esa gracia, cuando ya vemos la realidad de lo que es, tenemos la habilidad de discernir lo correcto y actuar según lo correcto. Si no, pues por ejemplo, ustedes saben, si hay un niño o hay un adolescente o un joven que toda su vida sus papás estaban diciendo, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Tienes que entender que tenemos gracia. Y eso, hasta esto en hacer lo correcto hay gracia. Hay gracia. Y le enseñas y le enseñas y le enseñas. ¿Y qué hace? Se pone rebelde y empieza a hacer cosas que no debe estar haciendo. ¿Qué significa? Que no entendió lo que es la gracia. No entendió lo que es la misericordia. No entendió lo que Dios hizo por nosotros. Realmente no entendió. Realmente no tiene fe en Yahushua y lo que Él hizo. Realmente no tiene. Entonces, si uno sabe, si uno ya ha recibido la gracia y entiende lo que es, entiende la realidad de la gracia y que Él hizo mucho, hizo sobreabundar para con nosotros la gracia. Si entendemos eso, ¿cómo vamos a reaccionar? Con gratitud, dándole nuestras vidas, haciendo todo por Él. Muy bien. ¿Cómo estamos? Tengo calor. No sé ustedes. Hoy fue mucha información. Mucha información. Otra vez, podría haber dividido esto para unos 4 o 5 semanas, lo que vimos hoy. Pero no quiero tampoco alargar tanto Efesios, aunque si estuviéramos en un estudio bíblico, tal vez nada más hubiéramos cubierto un versículo. Entonces, déjame decirles, vayan a lo que es YouTube y vean la predicación otra vez. Porque esto, lo que hablamos esta mañana, es increíble. Y necesitamos entender esto. Necesitamos entender lo que hizo Dios por nosotros, las bendiciones espirituales que Él tiene para con nosotros. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha, hablando de la humanidad, hablando de nosotros. Él nos hizo, nos apartó de alguna manera y fuimos diferente que toda la otra creación, y lo que Él quería que nosotros fuéramos santos y sin mancha el resto de la eternidad. Pero Adán pecó. ¿Y qué pasó? Dios necesitaba hacer algo por nosotros. Entonces, ¿qué hizo? La segunda cosa aquí. Nos predestinó para adopción como hijos suyos. Como ya Adán pecó y ya nosotros estamos muertos, Él proveyó la manera en cómo llegar otra vez a ser sus hijos. Y eso es a través de Yahushua. Porque esa es la tercera cosa que aprendimos hoy. Yahushua hizo el pago con su sangre para ser libres de la culpa. Y número 4, su gracia es abundante y trae sabiduría y entendimiento. Esto está lleno de bendiciones espirituales y debemos estar pensando más en estas bendiciones que en las cosas que están enfrente de nosotros. Nuestras preocupaciones y todo eso. Tenemos que estar pensando en esto porque aquí es. Hay personas en África y en otros países, en la India, en China, en diferentes lugares que están corriendo por su vida, que no tienen lugar donde recostar su cabeza, como dijo Cristo. Están corriendo por su vida. Y tú me vas a decir que no son benditos.
Claro que sí que son benditos porque tienen esto. Y tal vez entienden esto más que nosotros porque no hemos tenido que sufrir nada realmente en nuestra vida en comparación con esas personas que mataron a sus familiares, que mataron a sus amigos, mataron a su pastor, mataron a la gente que estaba alrededor de ellos. Les han quemado. Vi un video una vez donde un hombre ahí en Sudán, África, levanta su camisa y tiene todo quemado aquí, porque le decían, niega a tu Señor, niega que Jesús es el Cristo, niega eso, niega a tu Dios. Y él dijo no, y lo quemaron ahí. Y él tiene que vivir con eso, y vivir con todo lo demás. Y la verdad, no, a veces comprendemos y entendemos esto es lo más importante. No si te van a dar un aumento. No si voy a tener una casa más grande. No si voy a tener un carro nuevo. Entonces no hay problema con todas esas cosas. No hay problema. Pero esto es el enfoque. Esto es. Dios nos salvó. Nos redimió. ¿Para qué? Para extender su reino. Y la gente necesita saber allá afuera. Y nosotros estamos preocupados por cosas materiales la mayoría del tiempo. Y yo me incluyo ahí con ustedes. Y yo creo que tal vez por eso estoy diciendo lo más fuerte, porque yo me conozco mi vida. Y luego digo, qué tonto eres, Douglas. Porque estás pensando en algo que no tiene valor eterno. Estas bendiciones espirituales son increíbles. Por eso, Salmo 23 dice, Yahweh es mi pastor y nada me falta. No necesito otra cosa. Él hizo todo por nosotros. Mandó a su Hijo a dar el pago por nosotros. Wow. Eso debe ser el centro de nuestras vidas. Esas bendiciones deben ser el centro de lo que pensamos. Debe ser el enfoque de las metas de mi vida. Eso debe ser. Si estoy buscando un trabajo, sí, no hay problema. Busco un trabajo con más dinero. Pero ¿vas ahí para qué? Para decir a esas personas que Jesús dio su vida por ellos. Porque ahí es donde está la bendición. En Él. En nuestro Maestro, nuestro Señor, Yahushua. Ahí está la bendición. Nosotros tenemos que decidir lo que vamos a hacer con estas bendiciones. ¿Los vamos a ya poner atrás o lo vamos a tener aquí en nuestra mente, enfocados en eso? Vamos a estar de pie. Yo digo porque durante la semana no saben cuántas veces pensé en este techo y me frustré por este techo. Queriendo pasar aquí y empezar a empujar a los que están trabajando aquí. Pensando en eso, dominando parte de mi tiempo, cuando esto es. Y no, yo sé que tenemos que vivir la vida, pero el tiempo que usé en eso es tiempo perdido, cuando puedo estar enfocado en las bendiciones que Dios ha hecho o nos ha dado en Él, en el Mesías. Amén. Preguntas. Número 1. ¿Eres hijo o hija de Yahweh?
no todos son hijos de Dios. Los que ponemos fe verdadera en Yahushua, su obra, llegamos a tener el privilegio de ser adoptados como hijos suyos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo no sé los corazones de todos. Y puedes haber estado aquí en la iglesia los 9 años que tenemos, pero no significa que eres hijo o hija de Dios. Solamente tú sabes que hay la decisión que has hecho, la fe que tienes, la convicción que tienes. ¿Eres hijo o hija de Yahweh, nuestro Dios? 2. ¿Tienes redención y perdón por medio de su sangre? Si eres hijo o hija, tienes. 3. Esto va regresando a lo que es lo que tenemos que hacer principalmente en cuanto a poner nuestra fe verdadera en Él y en su obra, en lo que Él hizo. Y si tienes redención, no lo tengo aquí, pero si tienes redención y perdón, debemos vivir agradecidos, mega agradecidos todo el tiempo. 3. ¿Has experimentado la abundancia de su gracia? ¿Has experimentado eso? ¿Entiendes la magnitud de la gracia de Dios? La magnitud de nuestras transgresiones, la magnitud de nuestro pecado, y luego la magnitud de su gracia. ¿Has experimentado la abundancia de su gracia? ¿O estamos viviendo nosotros como víctimas? ¿Estamos viviendo nosotros enfocados en otras cosas? Porque cuando experimentamos esto y entendemos esto, nuestra vida va a ser enfocada en lo que es lo correcto. Vamos a orar ahí en tu lugar. Principalmente dile gracias a Dios por las bendiciones espirituales que tenemos. Dile gracias. Y luego si tienes que decirle a otra cosa, dile otra cosa. Si no has puesto tu fe en Yahushua para tu salvación, dice que hoy es el día de salvación. Convicción en lo que hizo Él. Puedes comenzar tu viaje de fe hoy, que es reconociendo lo que hizo Jesús por nosotros, y luego ya de ahí seguirle. Dile a Dios lo que tienes que decirle. Señor, te damos gracias por ese día. Te damos gracias porque realmente fuimos escogidos. Fuimos escogidos. Y tu palabra habla ahí de que lo que querías para nosotros, querías que fuéramos santos y sin mancha. Pero hubo un problema. Entró el pecado. Y tú lo resolviste. No esperabas a nosotros porque no teníamos cómo arreglar la situación. Pero mandaste a tu Hijo Yahushua para que Él pagara lo que debíamos con su sangre, para poder ser tus hijos y ser libres de la culpa. Te alabamos, te glorificamos por eso. Tu gracia es abundante. Muchas veces cantamos el canto sublime gracia y ni siquiera pensamos en realmente lo que estamos cantando. Pero tu gracia sobreabunda. Tu gracia es grande y te alabamos por eso. Mucho, mucho más grande
que nuestras transgresiones. Te alabamos, te glorificamos por todas estas bendiciones, por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que estás haciendo y todo lo que harás, porque siempre estás obrando. Ayúdanos, Dios, a vivir en victoria, enfocados en estas bendiciones en vez de muchas de las otras distracciones que tenemos en esta vida. Enfocarnos en ti, en lo que has dado, y darte las gracias y glorificarte durante la semana, todas las semanas, todos los días, todos los momentos. Te alabamos, te glorificamos en el nombre precioso de Yahushua. Amén. Dios del cielo, rescátanos, llévanos el pecado a santidad. Dios del cielo, rescátanos, llénanos con tu fuego alumbrador. Arde fuerte en mí, como un sol, Dios, como un sol. Arde fuerte en mí, como un sol, Dios, como un sol. El cielo, rescátanos, llévanos del pecado a santidad. Dios del cielo, rescátanos, llénanos con tu fuego alumbrador. Arde fuerte en mí, como un sol, Dios, como un sol. Arde fuerte en mí, como un sol, Dios, como un sol. Veo la luz, ya veo la luz. Veo la luz, ya veo la luz. Oh, gracias Dios, ya veo la luz.
veo la luz.